La Torre de Babel, la hazaña humana y el deseo de grandeza. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los episodios más profundos y significativos de nuestra historia espiritual, la historia de la Torre de Babel. Este relato que encontramos en el libro del Génesis nos invita a mirar no solo a nuestro pasado, sino también a nuestras vidas presentes, a comprender las aspiraciones humanas, sus límites y las consecuencias de nuestras acciones cuando nos dejamos llevar por la soberbia y la autosuficiencia. El relato comienza describiendo una humanidad unificada, con un solo idioma y una sola lengua. Unidos deciden construir una ciudad y especialmente una torre que llegue hasta los cielos. La ambición de estos constructores era grandiosa. No solo buscarían seguridad, sino que querían dejar una huella indeleble en la historia, ser reconocidos, tener control sobre su destino y elevarse por encima de lo divino. La Torre de Babel simboliza en ese sentido la capacidad humana de crear, de innovar, de edificarse una identidad propia que busca trascender los límites impuestos por Dios. Esta misma historia nos evidencia que, en el fondo, la raíz del orgullo humano radica en la voluntad de autonomía absoluta, en pretender resolver todos los problemas por nuestras propias fuerzas, sin reconocer nuestra pequeñez ante Dios. Nos olvidamos de que la verdadera grandeza no consiste en la altura de una torre, sino en nuestra humildad, en reconocer nuestros límites y en someternos a la voluntad divina. La arrogancia de querer dominar el cielo es, en realidad, una ilustración de la separación de Dios, un intento de sustituir su autoridad con nuestro poder. El deseo de construir una torre que llegue a los cielos expresa también la búsqueda de inmortalidad, de dejar una huella eterna, una presencia que trascienda nuestra existencia finita. Pero en esta aspiración, el orgullo ciega y nos lleva por caminos que finalmente dividen y dispersan. Dios, en su infinita sabiduría, interviene para frenar esta soberbia, confundiendo sus lenguas y dispersándolos por toda la tierra. La dispersión, aunque parezca una derrota, en realidad es un acto de misericordia, un recordatorio de que no podemos y no debemos intentar reducir la vida a una sola dimensión, a un solo idioma, a un solo proyecto humano. Este incidente resulta ser una llamada de atención para toda nuestra humanidad. Nos muestra que en nuestra búsqueda de grandeza debemos permanecer siempre humildes, reconociendo nuestra dependencia de Dios. No podemos construir nada verdaderamente duradero sin su ayuda y su bendición. La Torre de Babel nos invita a cultivar la humildad como la base de toda verdadera edificación, tanto en el espíritu como en la comunidad. La historia también nos recuerda que si intentamos erigir nuestras vidas y nuestro destino sin tener en cuenta a Dios, terminaremos dispersos, fragmentados, sin unidad. La verdadera unidad no se basa en la uniformidad o en el dominio del lenguaje, sino en la comunión con Dios y entre nosotros, en el amor que trasciende nuestras diferencias y nos une en un propósito común, vivir según la voluntad divina. Queridos hermanos y hermanas, en la construcción de nuestras vidas y comunidades, la Torre de Babel nos desafía a reconocer que solo en humildad, en la aceptación de nuestros límites y en la experiencia de la misericordia divina, podemos encontrar verdadera grandeza. La torre, ese símbolo de autosuficiencia, no es el camino, más bien es un recordatorio de que debemos caminar humildemente con nuestro Dios, respetando sus tiempos y sus planes. Que esta reflexión nos impulse a cultivar una actitud de humilde servicio, a valorar la diversidad y a buscar la unidad en la verdad y el amor de Cristo. Que no caigamos en la trampa de la soberbia, sino que aprendamos del ejemplo de aquellos construidores que, en su orgullo, fueron dispersados para reencontrar en Dios la verdadera unidad y la paz. Les invito a que, en sus vidas, edifiquemos no torres de orgullo, sino corazones humildes, solidarios, abiertos a la gracia de Dios
y dispuestos a colaborar con el proyecto divino en la historia. Solo así podremos construir una sociedad más justa, fraterna y auténticamente grande a los ojos del Señor.